Durante años hemos escuchado hablar de hombres poderosos, reyes o nobles que dominaban sus tierras o más allá de ellas, los cuales indudablemente dejaron su marca en la historia, ya sea por su influencia o su crueldad, pero poco se habla de aquellas mujeres que en una época ultramachista y conservadora dejaron un rastro de sangre, traición y muerte que las haría pasar a la posteridad como las mujeres más poderosas y crueles de la historia. Mi nombre es Tremenduski y hoy les traigo las mujeres más poderosas, crueles y sangrientas de la historia. El Saeculum Oscurum, o siglo oscuro en latín, fue un periodo nefasto en la historia del papado en el siglo X. Durante este periodo, varios papas fueron influenciados por una poderosa y corrupta familia aristócrata romana. Pero tan nefasto como este periodo fue quien lo dominó durante años, aunque para entender esta historia necesito comenzar por el principio. En una época donde la iglesia dominaba el mundo conocido, Sergio de Tesculu es nombrado papa gracias a Teodora, la esposa del cónsul Teofilacto, la cual tenía poderosos contactos que convirtieron a este hombre en Sergio III, iniciando un pontificado de horror durante 7 años, y es ahí donde se fundó lo que se conoce como pornocracia, en donde la iglesia era manejada por prostitutas, a raíz de que Teodora presentara a Sergio a su hija de 15 años llamada Marosia, la cual es la protagonista de esta historia y se convertirá en la amante del Papa. Se dice que en la iglesia, Marosia junto a su madre hacían orgías con Sergio III durante horas, tomando por completo el control de la iglesia, tan así que este solo fue el primero de muchos otros papas, puesto que Marosia y su madre, tras la muerte de este por envenenamiento, pusieron otros papas más, como Anastasio III, Landon o Juan X, el que por cierto se rebeló ante la nobleza, y Marosia, que en ese momento estaba con Guido de Toscana, un duque de aquella época, mandó atacar a Roma y encarceló a Juan, el cual fue asesinado por sus enemigos en prisión. Pero si crees que esto termina acá, te equivocás, porque sorprendentemente, Marosia y su madre siguieron poniendo papas a su antojo, como León VI y Esteban VII, los cuales también fueron asesinados. Pero la caída de Marosia, o como la conocían en esa época, Thomasenatrix, estaba a punto de llegar, porque después puso a su hijo Juan XI, el cual también era hijo del difunto Sergio. En ese momento, el marido de Marosia, Guido de Toscana, muere, y su mujer se mete con el hermano de este, o sea su cuñado, el rey de Italia, Hugo de Arles, y esto solo hace enfadar a Alberico II, otro hijo de esta mujer, que arma una rebelión y expulsa a su padrastro y manda a encerrar a su madre y a su hermano, el Papa Juan XI, el cual murió más tarde encerrado. En cuanto a Marosia, se mantuvo en prisión hasta la muerte de quien la encerró, y de ahí las trasladaron a un convento donde murió en el 955, dándole fin a una etapa nefasta y corrupta donde la iglesia fue dominada a través del sexo, de la mano de sin duda una de las mujeres más poderosas de la historia. La siguiente mujer de la que les hablaré era miembro de la nobleza rusa. Ella contrajo matrimonio desde muy pequeña y con tan solo 26 años quedó viuda y con una enorme fortuna. Daria Saltikova vivía en su castillo con sus hijos y con un número notable de siervos, los cuales atendían todas sus necesidades. Pero los caprichos de Daria iban más allá que simplemente cosas materiales, porque ésta se divertía torturando y asesinando a parte de su personal, en especial a las mujeres, a las que humillaba y golpeaba hasta la muerte. Se dice que a las más jóvenes le agarraba las orejas con pinzas calientes, les tiraba agua hirviendo, las golpeaba contra la pared y rompía sus huesos, entre muchas otras cosas más. Se dice que el disparador de todo esto fue que su pareja en ese momento, Nicolas Tiuche, se casó en secreto con una bella chica mucho más joven que Daria, lo que hizo que ésta explote de ira y celos y mandara a sus sirvientes a matar a la muchacha. Afortunadamente, la jovencita logró escapar con Nicolas, quedando afuera del alcance de la maligna mujer, que se desquitó entre las aristócratas paredes de su castillo, y aunque se rumoreaban sus actos barbáricos, Daria tenía buenas vinculaciones en la corte del zar, que hacía que se castigara a los denunciantes.
Pero su reinado de terror llegó a su fin cuando en 1752 Catalina la Grande decidió arrestarla y juzgarla públicamente como parte de su campaña contra los actos ilícitos. Entonces, después de 6 años de prisión, se declaró culpable de 38 asesinatos, aunque se cree que fueron más de 138. Pero como la pena de muerte había sido abolida años atrás, fue encadenada completamente desnuda durante una hora sobre una plataforma con un cartel que decía: "Esta mujer ha torturado y matado con el fin de que el pueblo hiciera justicia", y tras esto fue recluida a un convento donde permaneció en los lóbregos sótanos hasta el día de su muerte, a los 71 años de edad. Sin duda alguna, Daria Saltykova pasó a la posteridad como una de las mujeres más crueles de la historia. Seguramente conozcas a quien cerrará este video, ya que es imposible de que ella no esté en la cúspide del mismo, porque además de ser extremadamente cruel y malvada, también fue increíblemente poderosa. La condesa Elisabeth Báthory era una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. A diferencia de lo que era propio en la época, Elizabeth tuvo muy buena educación. Ella hablaba 3 idiomas perfectamente. Además, se dice que era extremadamente bella. A los 15 años, Elizabeth se casó con su primo, el conde Francisco Nadasdy, el cual era 5 años mayor que ella. Y como eran increíblemente ricos e influyentes, a su boda fue invitado el mismísimo rey. Así pasaron los años y Elizabeth y su marido, el Caballero Negro, como se lo conocía, tuvieron hijos en comunes. La mujer aparentemente era una buena madre y esposa, pero todo cambió cuando en 1604 Francisco murió en extrañas condiciones, dejando viuda a Elizabeth, la cual pasó a ser única dueña de toda su fortuna, y con todo el control de la situación, echó a su suegra del castillo junto a todos los parientes de su difunto esposo. Además, encerró a todos los sirvientes fieles a su suegra, a los cuales torturó de la peor manera. Pero el tiempo pasaba y Elizabeth, ahora de 44 años, iba perdiendo su belleza. Así que un buen día, una sirvienta que la estaba peinando le dio un fuerte tirón de pelo, lo que hizo que Elizabeth se enojara y la golpeara hasta que ésta sangró y salpicó a la condesa. Y según ella notó, un rejuvenecimiento en la piel en la parte donde tenía sangre de la criada. Así que, influenciada por brujas y alquimistas, la condesa ordenó que asesinaran a la sirvienta y depositaran su sangre en la bañera donde ella se sumergiría para poder rejuvenecer. Pero como pronto se acabarían sus empleadas, ella, junto a sus lacayos, empezaron a secuestrar a jóvenes del pueblo. En un principio, dichas jóvenes eran de bajos recursos, pero con el tiempo la condesa enfermaría y mandaban a muchachitas de familias nobles a cuidar de ella, las cuales Elizabeth atacó sin piedad. Y acá es cuando ella comete su error, porque las hijas de la aristocracia menor empezaron a desaparecer. Llegó un momento en el cual no alcanzaron a ocultar los cadáveres. Había cuerpos por todos lados, en los campos cercanos, en los jardines, en los silos y hasta en el río subterráneo. Además, los rumores no tardaron en llegar a los oídos de las autoridades. Esto sumado a que una de las víctimas logró escapar antes de ser asesinada, por lo que el rey Matías II pidió su cabeza, pero como Elizabeth era de familia noble, no se la podía procesar, así que esta fue encerrada en una habitación en la cual los albañiles sellaron las puertas y dejaron solo un pequeño agujero por el que le pasaban agua y comida. Además, el rey expropió todas sus tierras, algo que le venía como anillo al dedo, ya que hace tiempo que éste las anhelaba. En 1614, la condesa fue encontrada muerta después de 4 años encerrada sin siquiera ver la luz del día. En un principio quisieron enterrarla en el pueblo, pero los locales creían que era una aberración enterrar a tal monstruo en tierras sagradas, así que fue enterrada en una cripta de su familia al noreste de Hungría. Y luego de su muerte, sus hijos fueron ejecutados por traidores. Además, el rey ordenó que no se hablara de ella en la ciudad. Durante años, los documentos del juicio permanecieron escondidos. Se cree que la nobleza sangrienta se llevó la vida de más de 650 jóvenes. Sin duda alguna, es la asesina serial más prolífica de todos los tiempos y una de las mujeres más sangrientas, crueles y poderosas de la historia. Comentame ahí abajo si conocías alguna de estas 3 y si te gustaría una segunda parte. Además, sugerime de qué te gustaría que hable. Mi nombre es Tremenduski y me despido hasta la próxima.